Descubriendo la novela iniciática, un viaje literario y espiritual. Hoy vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de la novela iniciática. Este tipo de narrativa no solo nos cuenta historias apasionantes, sino que también nos invita a explorar nuestro propio ser a través de la simbología y la espiritualidad. ¿Qué es una novela iniciática? La novela iniciática es una obra literaria que, además de una historia interesante, tiene aspectos simbólicos y alegóricos que sirven como soporte para que el lector experimente un psicodrama sagrado, una resonancia, un reconocimiento de un proceso interno que lo ayude en su propio trabajo interior. Es entonces una historia simbólica, una narrativa, que es a su vez un símbolo y un soporte para meditar en símbolos, ideas, alegorías y experiencias para la búsqueda interna y espiritual. Así como existe el arte sagrado para la música, la poesía, la escultura, la pintura, la construcción, etc., también para las obras literarias existe un arte cuyo objetivo es conectar con lo divino. Mientras seguimos a los personajes en sus historias, nos sumergen en un viaje de autoconocimiento y transformación espiritual. Los símbolos y alegorías pueden ser acontecimientos, adversarios, mentores, lugares, viajes, etc. Estas herramientas narrativas buscan reflejar un proceso interno que nos ayuda a crecer y entendernos mejor, pero también encender una vibración interna de identificación con el proceso iniciático, sus etapas, sus viajes, sus pruebas y su respectiva realización. Una novela iniciática es una obra literaria que contiene múltiples niveles de significado, en la que el sentido literal y aparente es solo un velo para los significados más profundos y esotéricos. Estos significados pueden incluir dimensiones filosóficas, teológicas, políticas, sociales y crucialmente un sentido iniciático y metafísico. Este sentido iniciático es esencial para comprender plenamente la obra, ya que coordina y unifica la multiplicidad de significados. Las novelas iniciáticas están diseñadas para aquellos capaces de penetrar más allá del sentido literal y acceder a las enseñanzas ocultas y esotéricas, guiando a los lectores en un viaje de autodescubrimiento y transformación interna. Como explica René Guénon en El esoterismo de Dante, Dante indica de una manera muy explícita que hay en su obra un sentido oculto, propiamente doctrinal, de que el sentido exterior y aparente no es más que un velo y que debe ser buscado por aquellos que son capaces de penetrar. El poeta va más lejos todavía, puesto que declara que todas las escrituras, y no solo las escrituras sagradas, pueden comprenderse y deben explicarse principalmente según 4 sentidos. Estas significaciones diversas no pueden en ningún caso destruirse u oponerse, sino que deben, al contrario, completarse y armonizarse como las partes de un mismo todo. Para nosotros, no puede ser más que un sentido propiamente iniciático, metafísico en su esencia, y al cual se vinculan múltiples datos que, sin ser todos de orden puramente metafísico, presentan un carácter igualmente esotérico. Características principales de la novela iniciática. La primera es la simbología y alegoría. Estas novelas están llenas de simbolismos, que representan conceptos universales del viaje espiritual. Los elementos narrativos, desde personajes hasta eventos, actúan como metáforas que invitan al lector a reflexionar sobre su vida y su camino personal. Transformación del protagonista. El protagonista de una novela iniciática suele pasar por un proceso de cambio profundo. Este viaje no es solo físico, sino también emocional y espiritual, reflejando el viaje iniciático que tanto el protagonista como el lector hacen juntos y experimentan a través de la historia. Un mensaje espiritual. La historia ofrece enseñanzas y reflexiones espirituales que buscan iluminar aspectos de la vida del lector. Estas lecciones no siempre son explícitas, sino que se encuentran en las capas más profundas de la narrativa, esperando ser descubiertas y comprendidas. Un psicodrama sagrado. Las experiencias y situaciones que enfrenta el protagonista están diseñadas para que, al ser imaginadas por el lector, en cierta forma las vivifique y él mismo participe de esos movimientos rituales, conforme al orden, en sus estados internos, a veces retando la mente como lo hace un koan zen. Historias y orígenes de lo que es la novela iniciática. Desde la antigüedad, las historias con mensajes espirituales, profundos, metafísicos, han existido en todas las culturas. Los mitos y leyendas de civilizaciones antiguas a menudo contenían elementos iniciáticos,
guiando a los individuos en su camino de vida. Con el tiempo, estas historias evolucionaron y se adaptaron, y hoy día tenemos lo que son el género de las novelas iniciáticas. Estas narrativas se centran en el viaje del héroe, muchas veces, un proceso de transformación personal y espiritual que refleja las experiencias universales de crecimiento y autoconocimiento. Hay algunos ejemplos clásicos de estas novelas iniciáticas y de narrativa iniciática. Me gustaría incluir en primer lugar lo que sería el Masnavi, también conocido como los versos espirituales. Es una obra maestra de literatura sufí escrita por el poeta persa Jalaluddin Rumi en el siglo XIII. Esta colección de 6 libros de poesía aborda profundos temas espirituales y filosóficos a través de cuentos, parábolas y alegorías. Y como una novela iniciática, el Masnavi guía al lector en un viaje espiritual de autodescubrimiento y transformación. Otro ejemplo clásico es la Divina Comedia de Dante Alighieri, una obra maestra de la literatura mundial. Esta epopeya no solo narra el viaje de Dante a través del infierno, el purgatorio y el paraíso, sino que también es una profunda alegoría del alma humana en su búsqueda de redención y iluminación. Cada canto está lleno de simbolismo que invita al lector a un viaje introspectivo con personajes y escenarios que representan diversos pecados, virtudes y estados del alma. Otro ejemplo es la Odisea de Homero, no precisamente una novela, pero es considerada una de las grandes epopeyas de la literatura griega. La Odisea sigue el viaje del héroe Ulises mientras regresa a su hogar tras la guerra de Troya. A lo largo de su travesía, un viaje iniciático, Ulises enfrenta numerosos desafíos y pruebas que simbolizan el camino del autoconocimiento y la superación personal. La Odisea no es solo una aventura épica, sino también una metáfora del viaje de la vida y la búsqueda del hogar, entendido como el lugar del ser. Y recordando lo que decía Dante, todas estas historias pueden verse en 4 niveles distintos. El cuento del peregrino ruso, este es un cuento anónimo. Esta obra del siglo XIX es una joya de la literatura espiritual ortodoxa. Relata las experiencias de un peregrino ruso que busca aprender la oración continua, la filocalia, conocida como la oración del corazón. A través de su viaje, el peregrino encuentra maestros y enfrenta pruebas que lo guían hacia una comprensión más profunda de la fe y la espiritualidad. El cuento es una meditación sobre la humildad, la devoción y la búsqueda interior de Dios. Fausto narra la historia del doctor Fausto, Johann Wolfgang von Goethe. quien, insatisfecho con el conocimiento humano, hace un pacto con el diablo con Mefistófeles a cambio de la sabiduría ilimitada, a través de diversas experiencias y transformaciones. Fausto enfrenta tentaciones y conflictos morales. La obra explora temas profundos como la búsqueda del sentido de la vida, la dualidad entre el bien y el mal y la redención. Finalmente, Fausto es salvado, simbolizando que la sincera búsqueda de la verdad y el bien puede llevar a la salvación. Y hay que hacer la nota de que el Fausto, esta particular versión del Fausto, está basada en una leyenda antigua. Y esta es una adaptación de esa leyenda y por lo tanto mantiene esos elementos simbólicos. Si mal no recuerdo, creo que había algunas órdenes de libreros que utilizaban la leyenda de Fausto como una de sus leyendas simbólicas para sus artes y oficios. Hay otras novelas que no son necesariamente iniciáticas, pero que exploran temas similares y que son modernas y muy conocidas. Una de ellas es Zanoni, de Edward Bulwer Lytton. Esta novela es un clásico del género que pudiéramos llamar no iniciático, sino un poco más ocultista, donde el autor explora temas de inmortalidad, amor y sacrificio a través de una narrativa rica en simbolismo y misterio. La historia de Zanoni, un adepto de las ciencias ocultas y su evolución personal y espiritual, ofrece un espejo para que los lectores reflexionen sobre sus propias búsquedas internas y el sentido de su existencia. Habla sobre Adonai como una entidad en una cueva, y la historia de Zanoni es de que al enamorarse de una mujer empieza a perder sus habilidades y sus facultades como iniciado. Es una novela interesante del siglo XIX realmente. Y no recuerdo exactamente la fecha, pero es una de las más antiguas en esta colección. Luego siguen unas más modernas como El alquimista de Paulo Coelho. Esta es una, de nuevo, entre las modernas y recientes. Realmente está inspirada en una historia, un cuento de Rumi que Paulo Coelho readaptó para su historia. Y es de un joven pastor llamado Santiago que emprende un viaje para encontrar un tesoro oculto, solo para descubrir que el verdadero tesoro reside en el viaje mismo y en el conocimiento de sí mismo. Otro sería El péndulo de Foucault de Humberto Eco, que nos lleva a un laberinto de conspiraciones esotéricas y simbolismo oculto, desafiando al lector a cuestionar la naturaleza de la realidad. Esta, más que una historia ocultista o iniciática,
Es una reflexión sobre aquellas personas que se dejan fascinar y es una percepción de Humberto Eco hacia los profanos y las personas que se obsesionan con teorías conspirativas. Tengo una pequeña reseña en algún tiempo que hice de esta novela, pero por los temas que trata, sigue entrando en esta línea de narrativa simbólica en cierta manera. Hay otra como es Siddhartha de Hermann Hesse, que es una novela inspirada tiene una inspiración teosofista, por así decirlo, por las mismas vinculaciones de Hermann Hesse, que sigue el viaje espiritual de Siddhartha, un joven en busca de la verdad y la iluminación. A través de sus experiencias y encuentros, el lector es guiado a una reflexión sobre la naturaleza de la vida, el sufrimiento y la iluminación. Hermann Hesse, obviamente, inspirándose en la figura del Buda. Y vamos a hablar un poco sobre la importancia de las órdenes esotéricas a las cuales están vinculados, que es nuestra primera clave para reconocer cuando un autor está realmente escribiendo una novela iniciática. Muchos autores de novelas iniciáticas estuvieron vinculados a órdenes esotéricas o secretas. Estas asociaciones no solo influenciaron su pensamiento y sus obras, sino que también aportaron una capa adicional de profundidad y significado a sus narrativas. Ejemplos de autores y sus órdenes. Jalal-Din Rumi, conocido como Rumi, pertenecía a la orden mística del sufismo, una rama esotérica del Islam. Más específicamente, Rumi fundó la orden Mevlevi, también conocida como la orden de los derviches danzantes o derviches giradores, después de la muerte de su maestro espiritual, Shams de Tabriz. Y es conocido que Rumi estaba vinculado a las órdenes del sufismo y el tasawuf. Otro podría ser Dante Alighieri, Fieles de Amor, sería la orden a la cual estaba habitualmente asociado o vinculado. La pertenencia de Dante a los Fieles de Amor influyó profundamente en sus obras, llenándola de simbolismo y alegorías místicas. Hay otros autores, bueno, artistas como Durero, etcétera, que son asociados a la orden esotérica de los Fieles de Amor. De nuevo, Edward Bulwer Lytton estaba vinculado en cierta manera al rosacrucianismo. Las influencias rosacruces en la obra de Bulwer Lytton se manifiestan en su exploración de temas como la inmortalidad y la alquimia. Johann Wolfgang von Goethe. Rosacrucianismo, masonería, estuvo relacionado con la masonería y el rosacrucianismo, lo que influyó notablemente en sus escritos en Fausto. Estas influencias se ven en la búsqueda de conocimiento trascendental, la dualidad entre el bien y el mal, y el simbolismo alquímico presente en la obra. Hablando un poco de Homero, lo podemos vincular a los misterios de Ulises, aunque no hay evidencia directa de que Homero estuviera personalmente involucrado en los misterios de Ulises. Era obvio que la figura de Homero está relacionada a círculos de iniciados. Su obra tiene una relación significativa con estos ritos a través del uso compartido de mitos y temáticas. El himno homérico de Deméter, atribuido a su tradición, narra el mito central de Deméter y Perséfone, fundamental para los misterios eleusinos, que simboliza el ciclo de vida, muerte y renacimiento. De nuevo, símbolos constantemente asociados a los viajes simbólicos y a la vida iniciática. Las epopeyas de Homero, la Ilíada y la Odisea, aunque no directamente relacionadas, también exploran temas universales de viaje, sufrimiento y redención, resonando con las ideas de los misterios eleusinos y reflejando la mitología y religiosidad de su época. Hermann Hesse estuvo influenciado por el gnosticismo y la teosofía, lo que se refleja en sus obras como Siddhartha y Demián. Estos escritos exploran temas de autoconocimiento, iluminación espiritual y la búsqueda de la verdad interior. Consideramos que la teosofía y su sincretismo y un poco sus reinterpretaciones de doctrinas orientales hacen que este tipo de obras no sean tan iniciáticas, son un poco más pudiéramos llamar una narrativa mística, simbólica, etc. Pablo Coelho estaba vinculado a la Sociedad Brasileña de Alquimia, estuvo relacionado a esta sociedad y le influyó en muchos de sus escritos. La moderna novela del alquimista que ya mencionamos y de ese viaje del tesoro interno en el cual sale en busca el protagonista. Humberto Eco, de nuevo, no perteneció a una orden esotérica, pero estaba profundamente interesado en el simbolismo y el esoterismo, y bueno, como intelectual, sabemos que utilizaba muchas de sus investigaciones, tesistas y alumnos para ayudarlo a recolectar todas estas informaciones de símbolos, e intentaba en cierta forma como hacer una amalgama de ellos, pero no llegaba a tener realmente esa coherencia iniciática que de las obras clásicas tienen. ¿Cómo influyó en sus obras a estos autores pertenecer a las órdenes esotéricas a las cuales pertenecían? Esto les dio acceso a conocimientos esotéricos y simbólicos que luego plasmaron en sus novelas. Estas influencias enriquecen sus obras, ofreciendo al lector una experiencia de lectura más profunda y significativa. Y es importante saber a qué orden iniciática o a qué tradición pertenecía un autor para entender
por qué es tan coherente o por qué no. Por ejemplo, no podemos comparar a un Dante vinculado a los fieles de amor a un Humberto Eco, que era más que todo un académico y un investigador. La trascendencia y la asimilación del símbolo va a ser muy diferente en ambos casos. La interpretación de la Divina Comedia, por ejemplo. La Divina Comedia puede interpretarse como una novela iniciática, descomponiéndose en varios niveles de significado, reflejando un viaje espiritual y metafísico. El infierno representa el mundo profano y las pruebas iniciales que enfrentan los individuos en su búsqueda de iluminación. El purgatorio simboliza las pruebas iniciáticas que purifican y preparan al buscador para alcanzar un estado superior de comprensión y espiritualidad. El paraíso es la morada de los perfectos, donde la inteligencia y el amor se unen en su máxima expresión, reflejando la culminación del viaje espiritual. La Divina Comedia de Dante Alighieri puede interpretarse como una novela iniciática que utiliza un sentido oculto y doctrinal, velado por su narrativa poética, según las aproximaciones masónicas y herméticas. La obra se descompone en varios niveles de significado, reflejando un viaje espiritual y metafísico. Y la misma figura de Virgilio como vigilante del iniciado, del neófito que está pasando por todas estas etapas, se presenta en diferentes ritos iniciáticos. Aquella persona que te acompaña, que el maestro, que el guía. En este contexto, el recorrido de Dante desde el infierno hasta el paraíso es una alegoría de la ascensión espiritual del iniciado, pasando por diferentes etapas de purificación y revelación hasta alcanzar unión con lo divino. La obra integra simbolismos esotéricos y rituales que aluden a tradiciones herméticas y masónicas, masónicas en el sentido de que la masonería hereda mucha de esta simbología del mundo occidental, sugiriendo que el conocimiento verdadero y profundo está reservado para aquellos capaces de penetrar más allá del sentido literal. Bien, resumen de los puntos claves. Hemos visto que es una novela iniciática, sus características, ejemplos y la influencia de órdenes esotéricas en sus autores. Estas obras no solo entretienen, sino que también ofrecen una guía simbólica para el autoconocimiento y la transformación personal. Invitación a la reflexión personal. Invitamos a nuestros espectadores a reflexionar sobre sus propias experiencias de lectura y cómo las novelas iniciáticas pueden influenciar en su crecimiento personal, qué libros han resonado con ustedes en un nivel más profundo. Novela iniciática, La expedición del Fomalhaut. Si te gustó este video, te invito a explorar mi novela iniciática, La expedición del Fomalhaut. Esta historia está llena de simbolismo y profundos mensajes espirituales. La sinopsis de la novela es que el protagonista es David Salvamonte, un joven carpintero que en 1766, junto a un médico, un torero y un bandolero, se ven envueltos en una trama de intriga, magia y lucha por reliquias de otra humanidad. A lo largo de su misión, confrontan antiguos mitos y leyendas, desde la cueva de los durmientes hasta terroríficas y mitológicas entidades, como el dios murciélago de los Pemones, Maripaima. Una reflexión final y próximo tema. En un próximo capítulo espero explorar el tema de la geografía sagrada, ampliamente tratado en la novela de Expedición del Fomalhaut. Este es un tema importante para futuros comentarios, ya que estoy haciendo estos videos desde Ceuta, ciudad de las dos columnas de Hércules, Calpe y Ávila, y excelente ejemplo de un lugar lleno de mitología y misterio. Saludos y hasta la próxima.